Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. Esperamos hayan podido disfrutar de este video de introducción de nuestra galería Andrea Pozzo. Esperamos en verdad que pasando esta contingencia sanitaria por fin nos podamos reunir en él y poder disfrutar de las diversas exposiciones y eventos que tendremos preparadas para todas y todos ustedes. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, en colaboración con la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística y la Coordinación de Relaciones Estratégicas con Egresados, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada Patrimonio y Colecciones. Hoy es nuestra octava edición de Procesos de la Memoria, acercamiento con artistas desde el oficio. Y tenemos el gusto de contar con la presencia del diseñador industrial egresado de la Ibero, comisario de obra e investigador Héctor Rivero Borrell, a quien agradecemos muchísimo su disposición para poder llevar a cabo esta plática, que tiene la intención de reflexionar y profundizar sobre la importancia del patrimonio y de los acervos tanto públicos como privados. También quisiera aprovechar este espacio para agradecer a la Dirección de Egresados por sumarse en esta colaboración. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por seguirnos, por seguir siendo parte de Procesos de la Memoria y estar al pendiente de nuestras actividades. Para nosotros es muy importante poder escucharles, poder leerles, por lo que les invitamos a que nos dejen sus dudas, sus preguntas, sus aportaciones en la cajita de comentarios de esta publicación. Estaremos muy al pendiente de ellos. Bueno, y también en el espacio de agradecimientos quisiera agradecer a mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones, quien conduce esta charla, este Procesos de la Memoria, y a mi compañero Luis Carmona, quien hace posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos, esperamos puedan disfrutar de esta plática y que estos espacios de encuentro nos ayuden a seguir pensando, a seguir reflexionando sobre el quehacer artístico. Cedo el espacio a mis compañeras de egresados. Gracias. ¿Cómo están? Soy Patricia Gutiérrez Franklin, soy coordinadora de Relaciones Estratégicas con Egresados de la Universidad Iberoamericana y colaboro en la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional de la Ibero. Es un placer estar aquí el día de hoy y darle la más cordial bienvenida a quien es nuestro egresado, Héctor Rivero Borrell. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de acompañar no solo a la Coordinación de Relaciones Estratégicas con Egresados, sino también a la Coordinación de Creación y Reflexión Artística de la Universidad Iberoamericana en este conversatorio tan absolutamente interesante
patrimonio de colecciones que pues nadie mejor que tú podría platicarnos de esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Todo nuestro cariño, nuestro agradecimiento desde egresados para ti, para ustedes, bienvenidos. Qué bueno que nos van a acompañar y que podamos escuchar a esta voz con conocimiento, que es un egresado ibero, Héctor Rivero Borrell. Muchas gracias. A todo gusto. Pues, apreciable comunidad, muy buenas tardes. Estamos una vez más en Procesos de la Memoria y como ustedes saben, este es un evento, un programa desde la galería. ¿Qué significa esto? Pues que los personajes, los artistas, los promotores, todas estas personalidades que nos acompañan son parte de este mundo de la imagen, de la galería y de los museos. Procesos de la Memoria es un programa que tiene como fin promover el acercamiento al pensamiento de artistas y creadores a través de medios digitales y redes sociales para que con entrevistas, conferencias virtuales y otros formatos de comunicación construir un espacio archivo de conocimiento. Y con esto, pues, agradecemos a Patti su presentación y a la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional que nos hayan acompañado en esta actividad el día de hoy con nuestro invitado que es, como ustedes ya saben, Héctor Rivero Borrell Miranda, que es egresado de la Universidad Iberoamericana de la licenciatura de Diseño Industrial con especialidad en diseño de exposiciones 1974-1978. En 1980 concluye la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 1977 trabajó como profesional independiente desarrollando proyectos diversos en diseño gráfico y exposiciones culturales y comerciales. A principios de 1982 ingresó al Museo Franz Mayer como asistente de director con la apertura del museo en 1986. Es nombrado subdirector de promoción y difusión y en marzo de 1993 es designado director general del museo, cargo que ocupó hasta el 30 de junio del 2018. Durante los 25 años como director general, coordinó la presentación de más de 300 exposiciones, tanto en el Franz Mayer como en otros museos en diversos estados del país y en el extranjero, principalmente de temas relacionados con las artes decorativas y el diseño. Estableció alianzas con distintas organizaciones editoriales con las que promovió la publicación de varias decenas de libros e innumerables artículos en revistas y ediciones periódicas. También presidente del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Museos, ICOM, periodos 1996, 1999 y 1999, 2002. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Museos y miembro de la Association of Art Museum Directors desde 1995. A partir de su salida del museo, retoma profesionalmente la actividad de evaluador, especialidad que había desarrollado anteriormente al lado de su padre y se asocia con su hermana Ana Isabel Rivero Borrell de Pliego, quien tiene una larga trayectoria en este medio y fundan RBM, Consultores en Arte, empresa que brinda asesoría en temas como coleccionismo, conservación y restauración, almacenaje, traslado de obra, aseguramiento, avalúo y compraventa de arte. Pues, como ustedes pueden ver, vamos a tener a todo un experto. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, gracias a la Dirección de Egresados
y Desarrollo Estudiantil. Héctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, ya vamos al grano. Después de tu licenciatura, ¿cómo es que reconstruyes o construyes este entorno artístico, esta necesidad vocacional, o cómo fue que llegaste a los museos, a las exposiciones? Bueno, mira, en realidad yo creo que como pasan muchas cosas en la vida, debo confesar que fue casi accidentalmente. Okay. Yo saliendo de diseño me interesaba mucho el mundo de las exposiciones, tanto comerciales como culturales, y en el momento en que terminaba yo la carrera, lamentablemente era uno de estos momentos críticos, yo diría muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, en el que no había posibilidades de conseguir una sola beca para ir al extranjero, verdaderamente no encontré ningún apoyo. Y por lo mismo me puse a buscar en México qué posibilidades había para continuar mi desarrollo, mi capacitación, vamos a decir. Y fue así como por recomendación precisamente de la hermana que mencionaste. Ajá. Ella estudiaba restauración, ella, y fue quien me dijo, ella está a punto de abrir una maestría en museos en la Escuela de Churubusco. Y ahora sí que yo dije, bueno, no pierdo nada con preguntar, comprobar, y me inscribí, me aceptaron, cursé, bueno, dos años de maestría, y debo decir que eso fue lo que me abrió a un mundo que obviamente cuando estaba yo en diseño nunca se me hubiera ocurrido. Okay. Y me empecé a acercar más y a meterme más al mundo de las exposiciones culturales. Ahí precisamente unos años después conocí al que era entonces director del Museo Franz Mayer, el maestro Eugenio Sisto. Nos hicimos amigos y al poco tiempo estaba gestándose el museo. Digamos, la colección Franz Mayer, ya había muerto don Franz, ya había heredado al pueblo de México la colección Franz Mayer, y por lo tanto empezaban los trabajos de restauración del edificio, y posteriormente para la instalación. Bueno, así es. Aquí hay dos puntos, bueno, para irnos acercando a lo que es este tema que vamos a tocar. Bueno, entre casualidad y necesidad fuiste buscando estos caminos, y fue algo que encontraste, ¿verdad? Que te llenó. Ahora, ya en el mundo, ya en el Franz Mayer, ¿cómo fue estos encuentros con las colecciones, con la sorpresa de ver las obras, los objetos? ¿Qué pasa en ese momento, Héctor? Bueno, mira, yo creo que en parte la invitación del maestro Sisto a ser, primero a ser parte, digamos, del equipo que él estaba integrando, yo creo que en parte fue porque él sabía de mi interés por los objetos. O sea, yo casi de un tema familiar, sabía de objetos, me gustaba, había de alguna manera participado desde muy niño en estas idas cada domingo a la Lagunilla, a buscar artesantes. Entonces, de alguna manera, para mí ya el mundo de los objetos no me era ajeno. Cuando empezamos a trabajar ya profesionalmente con la colección Franz Mayer, pues fue desde hacer un catálogo, porque había un inventario muy claro, por cierto, muy preciso, creado por el propio Banco de México, quien era el fiduciario nombrado por Franz Mayer. Y entonces, en ese momento, pues hay un acercamiento mucho más intenso con los objetos, porque había que ordenarlos, había que darles un sentido. Y ese trabajo también con curadores, porque como dije, y ese acercamiento que tuve con toda esa gente de historia del arte, pues hombre, me fue nutriendo y también me fue satisfaciendo ese apetito que tenía yo por saber más, por tener los mejores conocimientos en torno a los objetos.
Y creo que algo que fue maravilloso, que alguna vez ya comentábamos tú y yo, fue haber visto que si bien la colección Franz Mayer abarca varios siglos de arte, porque tiene sus objetos más antiguos, son del siglo XVI y llega hasta, vamos a decir, hasta el siglo XIX, cuando piensas en el tipo de objetos que integran la colección Mayer y eso lo traes al siglo XX, necesariamente acabas hablando de diseño. Entonces ahí llegaba yo a otra de mis pasiones, que era el gusto por el diseño, por el conocer el diseño y evidentemente también por convertir al Museo Franz Mayer en una plataforma para... Bien. A ver. Bien. Se nos congeló un poquito, Héctor, pero bueno, creo que ¿Sí? nos escucha. Bien, a ver, esto, una pregunta antes de entrar a lo que Sí. serían las colecciones o la historia de las colecciones, porque apreciable la comunidad universitaria. Bueno, Héctor ha tenido yo creo que una gran sabiduría, no sé cómo decirlo, porque a mí me sorprende mucho esto, Héctor, que pasa en el 2010, que a partir de ese momento el Museo Franz Mayer es de arte y diseño. Y comentábamos hace un momento que, bueno, que quizás sea el único museo que tiene este perfil y bueno, especialmente para mí fue una gran sorpresa poder descubrir museografía y objetos de diseño de todas las variedades en este espacio tan maravilloso. ¿Cómo fue ese proceso, Héctor? Mira, yo creo que la verdad es que eso lo intuíamos desde que estábamos concibiendo el museo. El director original, que como mencioné es Eugenio Sisto, tenía también una idea muy clara de que el museo no se podía quedar únicamente viendo hacia atrás. Es al poco tiempo que hicimos un día una prueba con una exposición que venía de una de las escuelas importantes de diseño en Estados Unidos, la The Cranbrook Academy of Arts. Descubrimos que era una forma de acercarnos a un público joven que de otra manera no se acercaba fácilmente al museo. Y eso fue la pauta. De ahí en adelante empezamos a hacer con cierta regularidad exposiciones de diseño hasta que el patronato decidió, y debo compartir con ustedes que fueron varios cambios de nombres. El museo primero abrió como Museo de Artes Decorativas, luego ya era de Artes Decorativas y Diseño, para finalmente quedar de Arte y Diseño. Bueno, para la comunidad, amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, ahí está un tip. El público, si responde a algo, hay que ofrecerle calidad y hay que ofrecerle alternativas. Y bueno, vean ustedes todo lo que Héctor construyó con intuición, con inteligencia y con muchísimo trabajo, Héctor. Me imagino que han de haber sido jornadas intensísimas en ese espacio de trabajo. Sí, pero a la vez maravillosas. Por lo tanto, creo que cuando pone uno en la balanza, creo que están por encima de cualquier invertido en ello, ¿no? Bien, bueno, ahí está, amigos, visiten el Museo Franz Mayer, es una verdadera maravilla, pero además vamos a seguir platicando con Héctor respecto a lo que es el coleccionismo y cómo se va generando esta idea, por lo menos en nuestro hemisferio occidental, y cómo aterriza, cómo llega a México y cómo enraiza de una manera verdaderamente impresionante. ¿Cómo es esto del coleccionismo? ¿Cómo empieza esta
esta idea que tenemos ahora ya muy armada de las colecciones? Bueno, a ver, Miguel, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos autores. Yo creo que coleccionar va de la mano con el ser humano. Hay desde culturas pues muy primitivas, sabemos por guardar objetos específicos, otorgaban características mágicas, o simplemente porque eran parte de su historia, de su conocimiento, de sus tradiciones. Y esto cuando, digamos, en cualquier momento, y nada más llevado digamos, a la humanidad, vemos cómo pues casi desde niños nos gusta coleccionar. Como decía yo, de niños a lo mejor coleccionaba cochecitos, estampitas, generaciones más jóvenes que la mía, por supuesto, coleccionaron tazos, coleccionaron una serie de cosas, pero también, evidentemente, siempre hubo este coleccionismo importante donde las autoridades decidían qué era lo que era importante conservar y se iban formando esos museos, de donde viene la palabra, esos museos en Grecia, en la Grecia antigua, ¿no? Que era el lugar en donde se guardaban pues los tesoros, diríamos hoy en día. Y creo que eso es algo, digamos, ese es el inicio del coleccionismo, que evidentemente permitió que más adelante se formen las importantes colecciones, qué bien que situaste todo en el mundo occidental, y que permitió más adelante, ya después de la revolución, con las ideas de la ilustración, integrar los museos con una idea pues, más democratizadora de lo que es la cultura y el arte, ¿no? Bien, entonces podemos decir que cada uno de nosotros puede ser un coleccionista, incluso aunque no nos hayamos dado cuenta, tenemos nuestro patrimonio por ahí guardado, las cosas que nos gustan, desde las camisetas, las corcholatas, los libros o lo que sea, ¿verdad? Por ahí ese sería un inicio innato del ser humano. Yo creo que sí, y inclusive acotando el tema que mencionaste, que dices, es tu patrimonio, que a lo mejor no tiene un gran valor. A lo mejor una colección, como mencionaste ahorita, de camisetas, a lo mejor un día no la vas a poder vender en fortunas como pasa con el arte, pero para ti tiene un significado especial, para ti tener X camisetas o discos o como dijiste, libros, en fin, creo que es parte de esta necesidad de reunir, de organizar, de darle forma y sentido a un conjunto de objetos. Oye, Héctor, ¿y ese sentido de objetos para nosotros también le da un sentido al pueblo o a la nación o al concepto de nación que se tenga, me supongo? Por supuesto, yo te diría que, bueno, yo creo que una de las grandes ideas de la Revolución Francesa, y yo creo que donde entramos al mundo moderno, vamos a decir, con las ideas de la democracia, es precisamente aprovechar el conocimiento, generar conocimiento, generar cultura, y eso evidentemente hacerlo, ponerlo al alcance de todo mundo. Esa quizá como principio de la revolución. Y eso, okay, pues, dime. Perdón, es que te quería comentar, bueno, si seguimos nos regresamos poquito al primer concepto que tenías planteado de la iglesia, de la iglesia en Occidente, cómo reúne valor en ese sentido. Bueno, precisamente yo creo que empezaría yo por decir que lo primero que empieza a hacer la iglesia es cuando se da cuenta que a través del arte puede crear ambientes, puede crear devoción, puede generar devoción, puede darle a quienes quiere catequizar, quiere darles unas imágenes para que entiendan, para que comprendan, para que ese catecismo le llegue a la gente, empieza a contratar a los artistas, a los primeros artistas,
para la generación de esas imágenes. Entonces, la iglesia primero es un mecenas, es uno de los grandes mecenas. Y obviamente al cabo del tiempo, después de estar siendo el mecenas del arte en muchos géneros, al cabo del tiempo integran grandes colecciones. Entonces vemos cómo, pues básicamente, también como decías, en el mundo occidental, la iglesia es poseedora hoy en día, y lo ha sido a través de la historia, de grandes pinacotecas, de grandes lugares de escultura. Hay que pensar nada más en la cantidad de los retablos que se hicieron, pero también en toda la orfebrería que se hizo para llevar a cabo el ritual, los distintos rituales, pero también las vestimentas. En fin, creo que todas esas formas de patrocinio hacen lo que al cabo de unos años se genere un patrimonio, se genere una riqueza que al cabo del tiempo va adquiriendo valor y va pues eso, permitiendo contar historias. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a Iván, que nos está siguiendo, a Marta Latapí, unos te mandan saludos, también Roberto Arriola García, un gusto que estén con nosotros, te mandan saludos, Héctor. Y bueno, si Luis nos ayuda a pasar la carpeta número 1 para que los amigos de la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México que nos acompañan, vean estas imágenes. Y bueno, ¿tienes tú alguna iglesia en favorita en ese sentido en la Ciudad de México que sea un espacio que reúna estas concepciones? Porque bueno, has dicho como palabras claves: ambiente, devoción, conocimiento, catequesis. ¿Cuál te gusta de Bueno, mira, yo te diría, en la Ciudad de México, hoy en día, la enseñanza, digamos, por la iglesia de la enseñanza en el centro, okay, por la forma en que se mantiene, y además creo que es de esas iglesias que verdaderamente entrar ahí te transporta a otro momento, ¿no? Y bueno, pero por otro lado también veíamos algunas imágenes, por ejemplo, estas son iglesias en la ciudad de Oaxaca, que también Oaxaca conservó muy bien muchos de sus templos. Esta, por ejemplo, Santo Domingo. Esta que estamos viendo ahora es Santo Domingo. Y es verdaderamente un ejemplo maravilloso del barroco. Bueno, esto es Tepozotlán, la iglesia de San Francisco Javier, que ahí también podríamos hablar de el papel de los jesuitas en este tema de mecenas en el mundo del arte, ¿no? Y bueno, y cómo se integran esas colecciones, que por cierto, muchas de ellas después pasaron a formar parte de museos inclusive oficiales. Ok, el patrimonio, entonces estamos hablando de que en el territorio mexicano hay una riqueza verdaderamente enorme en ese sentido de patrimonio y colecciones que, aunque no se les dé nombre, están ahí para hacer todo esto, ¿verdad? Identidad, es patrimonio económico, etcétera. Y aparte, seamos conscientes de una cosa, que esta idea de patrimonio viene, desde el mundo prehispánico. Yo creo que por muchos he sabido que cuando llega Cortés a Tenochtitlan, claro, uno de los descubrimientos es ver que hay colecciones de objetos, que hay un zoológico, que hay, en fin, que ya Moctezuma no nada más tenía los objetos propios, digamos, de lo que era su cultura, sino que había estado interesado en formar colecciones de otras culturas, inclusive con antigüedades de otras culturas. Bueno, entonces, aunque llega una gran transformación conceptual del mundo occidental de Europa, se reúne con esta también tradición y bueno, ahora sí que resulta todo esto que tenemos, ¿verdad? Que en cada lugar hay algo especial que alguna persona conoce con detenimiento y lo colecciona. Después de la iglesia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en ese sentido? Yo creo que, así,
históricamente lo que se conoce o lo que conocemos como la época de la Ilustración, que esto ya es, digamos, mediados del siglo XVIII, aunque evidentemente llega al siglo XIX y tiene consecuencias también el XIX, que es cuando estos principios quizá de curiosidad, también una sed de conocimiento. Hablábamos obviamente también de prestigio en muchos casos. A veces los propios gobiernos tenían esta necesidad de prestigio, entonces por eso también invertían, por decir de alguna manera, en conocimiento. Y bueno, yo creo que todas estas ideas vistas como detonadores del desarrollo humano. Entonces, en muchos países se toman decisiones importantes de formar colecciones, de hacer investigación propiamente, y nacen, como también comentábamos hace rato antes de entrar al aire, los famosos gabinetes de curiosidades. Y curiosamente hay un caso en Nueva España, todavía no era México, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, Carlos III integra la Real Exposición Botánica de la Nueva España. Y de ahí nace un primer museo. Uno de los científicos que viene en esta expedición es José Longinos Martínez, quien, después de haber hecho un recorrido por el territorio nacional y haber recogido especies, evidentemente también de haber mandado ejemplos a la península, abre en la calle de Plateros, hoy la calle de Madero, abre el primer gabinete de historia natural de la Ciudad de México. Y con eso entramos a esa corriente, digamos, que ya se estaba generando en Europa, que era abrir los gabinetes de curiosidades, ponerlos al servicio de la comunidad y con ello, como digo, generar cultura, oportunidades de satisfacer curiosidad, educación, en fin. Luis, por favor, si nos haces favor de pasar la segunda carpeta que tiene que ver con este tema. Bueno, es muy importante esto, Héctor, y cómo el prestigio, cómo esta necesidad de los reyes, de los virreyes en ciertos lugares, de construir este conocimiento y este entretenimiento, que bueno, las colecciones no solamente son de objetos, también eran especímenes, animales y vegetales. ¿Qué más sigue con esto, Héctor? Porque eso a mí se me hace fascinante. Cómo como animales curiosos coleccionamos, ¿no? Me acordaba ahorita de los cuervos, que también guardan cositas por ahí, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que, bueno, como bien decías, o bien anotabas, esto, si bien es una característica casi, diría yo, del ser humano, si bien llega de Europa, llega del viejo continente, nos llega ya la idea de formar los gabinetes, la idea de las ideas de la Ilustración. Hombre, en México también estábamos en eso. O sea, había gente como, no sé, José Antonio Alzate, que ya en el siglo XVIII había integrado colecciones muy importantes de cosas prehispánicas, de mapas, de códices, en fin, o sea, no nada más fue como nos hacen creer en la leyenda negra, que todo se destruía, que todo se quemaba, en fin, o sea, hubo gente que reconoció en todos los objetos, vamos a decir, prehispánicos, que reconoció educación, que reconoció cultura, valores que a lo mejor ciertamente algunos no verían, pero hubo gente que decidió conservarlos y guardarlos y se fueron integrando en distintas colecciones. Y es hasta 1825 que el presidente Guadalupe Victoria hace el decreto para crear el Museo Nacional Mexicano. Y es poner precisamente con estas ideas ya de democracia, poner al servicio de la gente todos esos acervos que en parte venían de la iglesia, que en parte venían de las universidades, que en parte venían de colecciones privadas, pero que habían estado nutriendo esta
estas nuevas ideas de la ilustración que tenían como fin principal ser compartidas con la gente. Porque bueno, en ese sentido, Héctor, compartir estos conocimientos genera más conocimientos. La curiosidad hace que busquemos en libros, etcétera. Bueno, los libros también son colecciones y son patrimonio, ¿verdad? Por ahí, tus experiencias, ¿cómo has visto que esta curiosidad genera conocimiento a través de estas colecciones? Bueno, yo te diría que de esas o de las que sean, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que el coleccionismo tiene aparejado también por un lado, esa, digamos, acumulación, pero es que de esa acumulación surge el conocimiento. Yo pongo, a veces cuando platico sobre este tema, pongo el ejemplo de que, vamos, si tú quieres, no sé, conocer de objetos prehispánicos, vamos a decir, el día que tienes una pieza, hombre, seguramente te entusiasmó, seguramente te fascinó haberla visto, haberla estudiado, haber investigado de dónde proviene, de qué época es, qué significado tiene toda la iconografía que lleva la pieza, pero en el momento que tienes una segunda y luego una tercera y una cuarta y luego una colección completa, generas conocimiento. Estás pudiendo generar teorías, pudiendo sustentar también conceptos que a lo mejor con una sola pieza es imposible hacerlo, y obviamente también en el momento que se hace pública y que más gente tiene acceso a ese acervo, empiezan a existir el diálogo entre los distintos expertos, lo cual pues también va a generar conocimiento y crecimiento de la información. En ese sentido, Héctor, este diálogo de expertos que se da en unos momentos en el gabinete, ahora en museos o en las colecciones privadas, es diferente al diálogo que se puede generar de una persona, el monólogo que nos creamos cuando observamos un objeto, a este diálogo de expertos. ¿Cómo es esto? Yo creo que definitivamente. Tú nada más imagínate que de ese exponer, por eso se habla de una exposición, de ese exponer las cosas, cada espectador que se acerca al objeto va a captar algo, va a interpretar algo. A veces a lo mejor cuestiones irrelevantes, pero cuando una persona es experto, o no digamos experto, simplemente conocedor del tema, su percepción necesariamente va a seguirle agregando conocimiento, información al objeto, y lo va a enriquecer. Y en la medida que un objeto está mejor investigado, mejor interpretado, pues también le estamos agregando un valor que no tiene que ver nada con el valor comercial, pero que son valores intrínsecos del objeto que le fuimos desentrañando gracias a ese análisis que hacen todos los que se acercan, a los que tienen acceso a poderlos estudiar. Bueno, entonces, sí, las colecciones son un fundamento de conocimiento y de reflexión, ¿verdad? Vamos a quedarnos poquito en esa parte, la experiencia de las personas, su vida ordinaria, las experiencias que tenemos, también confrontan a estas colecciones. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es tu experiencia respecto a esos cambios que puede haber en el individuo con estas colecciones? Bueno, yo creo que de veras es con el principio de democracia, de poner al alcance de todo el mundo, evidentemente que en cada una de las personas que se va acercando a una exposición, a un museo, a un objeto, algo le va a dejar. Como decías, esa a veces reflexión, o simplemente cuestiones de proporción del objeto, cuestiones de la técnica con la que fue creada, en fin, todo eso que podemos ver detrás del objeto, bueno, como espectadores, nos nutre,
diría yo también, en muchas ocasiones, y quizás sería el objetivo principal, en muchas ocasiones nos estimula a la imaginación, nos estimula a seguir investigando, y creo que ese es lo que es pues uno de los principales objetivos que tiene el concepto de exhibir y de hacer accesibles las colecciones. Oye, ¿y las colecciones privadas, qué rol juegan en este entorno que tenemos? Bueno, yo creo que muchas de las colecciones que hoy integran los museos en todo el mundo, en algún momento fueron privadas. O sea, pensemos, por ejemplo, volviendo al caso de la Revolución Francesa, o la Revolución Rusa. Imaginemos que todo el patrimonio que hoy vemos en los museos al alcance de todo el público, en un momento dado era privilegio de una pequeña élite. Era en muchos casos una competencia entre, digamos, los distintos reyes o la nobleza, digamos, en acumular esas riquezas, y era una forma de hacer visible su poder y su riqueza. Basta que lleguen estos cambios a partir de la revolución, que todo ese patrimonio se convierte en un patrimonio accesible para todo el mundo. Y obviamente se le cambia el sentido. Ya no es una colección privada, sino que se vuelve pues accesible, digamos, propiedad ya de la nación, vamos a decir. Que ahí también creo que a veces esos conceptos erróneos que tenemos, que pensamos que los objetos, por estar en un museo público, son del gobierno, como si ese gobierno fuera un individuo. Y en realidad tenemos que verlo desde el punto de vista que es parte de nuestro patrimonio como habitantes de una nación. Bueno, y en ese sentido también se abre mucho los posibles debates, de verdad, que los ciudadanos estemos al tanto de las colecciones y de su resguardo, y que también que no se pierdan, y todas estas cosas que pasan, ¿verdad? Claro. Estar al tanto, porque es parte de, por muy pequeñito que sea el objeto, es parte de nuestra identidad como conglomerado humano. Exactamente. Oye, Luis, por favor, vamos a pasar vamos en la 3, en la carpeta 3, para compartir algunas imágenes en ese sentido del coleccionismo privado, y seguir hablando sobre esto. O sea que en ese sentido, si alguno de nosotros empieza una colección, posiblemente en un momento determinado pudiera ser una colección donada a algún espacio, compartida. En ese sentido, quiero hacer un paréntesis, Héctor, y que nos platiques qué importancia, qué relevancia tienen los espacios que albergan estas colecciones, porque en general estos espacios también son patrimonio, son cosas verdaderamente maravillosas. A ver, bueno, ¿Cómo funciona el espacio que alberga las colecciones? Por ejemplo, el Franz Mayer, o las galerías, o el Castillo de Chapultepec, todos estos espacios. ¿Qué función, además de guardar, tienen? Bueno, yo creo que, por un lado, como bien dices, una de las funciones de los museos, de las instituciones museo, como hoy los entendemos, es precisamente guardar, conservar en el espacio, ¿no? Entonces, en muchos casos, el museo, y lo subrayo decir, una de sus funciones es, hombre, conservar o tener en buen resguardo esas colecciones que tiene ahora sí que a su cargo, a su cuidado. Pero después, obviamente, y quizás uno de los principales objetivos que vemos en el espacio museo, es el tema de la exhibición. O sea, no es nada más lo conservo y tal, sino lo pongo al servicio del visitante.
Entonces, también es digamos, una de las características que deben tener estos espacios. Y obviamente también ahí en ese espacio, hombre, generar o fomentar que se genere, como decíamos, la reflexión, que haya posibilidades de diálogo, en fin, de análisis. Y creo que es parte también de lo que hace el museo hoy en día, ya como lo entendemos, ¿no? Ok, bueno, a ver, aquí hay un saludo. Manolo Martín, saludos Héctor. Siempre es muy interesante escucharlo, gran representante de la comunidad Ibero. Qué Y gusto, también igual. tenemos una pregunta de Jorge Atman. ¿Cómo convertir a un acumulador de objetos varios a un coleccionista serio? Saludos, Héctor. Bueno, aquí ya tenemos un posible nuevo mecenas en un futuro de algún museo. ¿Qué sería de juntar cosas a coleccionar? ¿Qué es, cuáles son los procesos técnicos que, por ejemplo, se llevaban en el museo o en las colecciones privadas para darle orden? A ver, bueno, primero que nada, déjame agradecer a esos dos saludos, a Manola y a Jorge, los dos grandes amigos. A ver, yo creo que, a ver, la pregunta de Jorge, ¿cómo convertir a un coleccionista, vamos a decir, ecléctico, en algo más serio? Yo primero que nada me preguntaría, ¿y queremos eso? El coleccionismo necesariamente tiene que ser este coleccionismo, vamos a decir, de academia, de tener la estampita número de la 1 a la 100 sin que nos falte ninguna y todo eso. Vamos, yo creo que si al final de cuentas el objetivo de la colección, como decíamos hace unos momentos, va a ser didáctico y va a ser tener al final de cuentas todos los especímenes de insectos que se conocen sobre la Tierra y hacer la gran enciclopedia de eso, pues sí, creo que nos tenemos que convertir en eso, en tener un rigor y un orden y en fin. Pero también yo hablaría de que no está mal y que no es negativo el otro coleccionismo, el que dices, he coleccionado y hay cosas que a veces inclusive no tienen un gran valor, pero que me gustan, que me llenan, o que los valores que yo le encuentro a ese objeto para mí son importantes, no necesariamente el económico. Entonces, ¿cuántas veces hemos no sé, guardado, acumulado, por decir, el objeto que era sin gran valor, pero que era de casa de la abuela? Y creo que ese tipo de casos, o una piedra que nos trajimos una vez que fuimos al Popo, o la conchita que sacamos un día del fondo del mar. Creo que también ese tipo de coleccionismo, vamos a decir, no institucional, creo que también es válido. Es válido, inclusive yo diría, a nivel humano, o sea, porque finalmente son los objetos de los que nos rodeamos, son los que nos van a traer alegría, los que nos van a dar estas satisfacciones, estos gustos de que cada vez que vemos este objeto, que cada vez que lo tocamos, cada vez que lo sobamos, o cada vez que nos sentamos en la silla que compramos en la Lagunilla y mandamos restaurar, o cada vez, sin que necesariamente sea una enciclopedia de la A a la Z, ¿no? Entonces, yo siempre, la verdad, me he preguntado de este otro coleccionismo, digamos, por ponerle un calificativo informal, que yo creo que es tan importante y tan valioso, aunque nuestros objetos, al final de cuentas, no terminen en un museo. Porque a lo mejor es a lo que nos llevaría, ¿no? Si alguien, por supuesto, tiene el tiempo, los recursos, el conocimiento, la paciencia de formar una colección determinada, a lo mejor a final de cuentas va a ser tan importante que casi que va a ser imperativo que eso vaya a dar un museo, también por la cantidad de conocimiento que va a poder generar, las oportunidades que va a dar a otras personas en el momento que se vuelva público. Pero no siempre las colecciones son eso. Uno de los temas que
que iba yo a tocar más adelante precisamente es, muchas colecciones no necesariamente fueron maravillosas y no necesariamente terminaron en museos. En su momento sí fueron importantes, sí nutrieron en muchos casos otras colecciones que fueron a dar a museos, pero no necesariamente, sobre todo cuando hace uno la colección, no necesariamente la está uno haciendo con la idea de que se vaya a eternizar y acabe como con esa satisfacción casi de mausoleo de decir, terminó mi colección en un museo, ¿no? Ok, bueno, es que hay dos cosas que quisiera que abundaras, pero por ejemplo, esto se me hace muy interesante, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos que vivir en un mausoleo, ¿verdad? Sí. Muy estiraditos y que no los toque nadie, etcétera. Bueno, pero hay dos palabras, Héctor, que mencionas en esto sobre la formalidad o informalidad de las colecciones, que pocas veces se dicen en este entorno, y me gustaría que comentaras, aunque sea un poco más, de las colecciones privadas, que es la satisfacción y la alegría. La alegría creo que nunca la había oído en este entorno. ¿Qué es esto de la alegría en las colecciones? Mira, quizás déjame ilustrarlo a través de una definición. Muy bien. Como mencionaste en mi semblanza, hay una organización mundial de los museos, que es el ICOM, que es el International Council of Museums. Esta organización, hombre, es el máximo órgano de museos y de profesionales de museos. Y dentro de la definición de museo, que dice que es una institución que estudia, que colecciona, exhibe, dice para hacer esas todas las actividades que hace el museo, dice es para, obviamente, para educación, y no fue sino hasta los años 80, creo, o quizá finales de los 70, cuando esa definición de lo que es un museo le ponen y deleite del visitante. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces vamos a un museo? Digamos, ahorita, y permítanme que me eche yo el comercial, vamos a ver la exposición de Modigliani a Bellas Artes. Okay. Y creo que nadie vamos, o la gran mayoría no vamos, con la idea de que saliendo alguien nos pueda hacer un examen y decir, a ver, ¿en qué año nació? ¿Cuándo pintó? De los otros cuadros que coleccionaba de los amigos o de los contemporáneos de Modigliani, dame 5 nombres. O sea, en realidad no es que vayamos ahí a hacer un aprendizaje así, de academia, de tal. Vamos por el placer de enfrentarnos a una obra, por el gusto, por salir. ¿Cuántas veces vamos a una exposición y verdaderamente salimos y decimos, híjole, yo me quiero echar una copa porque vengo motivado, vengo extasiado de haber visto exposición o haberme enfrentado a este objeto tan maravilloso que verdaderamente el día de hoy me llenó el alma? Y creo que si bien eso puede ser uno de los desnudos maravillosos de Modigliani que están en la exposición, pero creo que también puede ser ese objeto al que nosotros le otorgamos cierto valor X, porque hay muchos valores, ese valor, y que a lo mejor lo tenemos en la sala de nuestra casa y nos satisface, y como digo, nos da esa alegría toda la vida, sin ser el objeto caro, sin ser el objeto precioso, en fin, pero que nos dan el objeto pues, por ese vínculo que ya le generamos que generas entre tú y el objeto que seleccionaste. Oye, entonces, bueno, porque en entornos muy generalizados, evidentemente no en todos, ser muy estirado y poco alegre es como la norma para poder disfrutar del arte, como muy acartonadito y que tienes que haberte leído como 20,000 libros. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde viene que tenemos que ser muy serios para enfrentarnos a las colecciones, al arte, no sentir esta alegría o no expresarla, ¿verdad? En los espacios públicos? Quizá los niños a veces ven cosas y se alegran y lo disfrutan. ¿De dónde viene esta cosa tan rígida? Yo creo que de un concepto, anticuado, que en muchos museos los profesionales luchamos en contra de esta idea, como dices, acartonada, que era el típico museo,
que hasta el museo, cuando nació el Museo del Niño, lo utilizaban, decían, en el museo donde sí puedes platicar, el museo donde sí puedes tocar, el museo donde sí te puedes reír, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, de esos famosos gabinetes antiguos, de esas famosas colecciones primeras que se abren, que entrabas al museo y era el templo del arte. Y mira, eso hablando de arte contemporáneo, pero también tú entrabas, yo me acuerdo de entrar de niño al Museo de Antropología y verdaderamente entrabas a un templo. Y casi que de niño te decían, a ver, niño, no hagas ruido al caminar, no hables, no tal, y no tal, y no tal. Entonces, claro, crecimos con esa idea. Para mucha gente, esas malas experiencias de haber sido verdaderamente limitados adentro de un museo, hicieron que la gente, en cierto modo, haya quedado vacunada para museos. O sea, hay gente que no quiere volver a un museo nada más porque tiene esa idea de que cada vez que iba a un museo le daban coscorrones, le jalaban las patillas, lo castigaban y en fin, ¿no? lo reprimían a más no poder. Y creo que no, creo que se vale de veras, y ya lo vemos en muchos museos, que te puedes sentar en el suelo a ver una pieza, que te puedes pasar un buen rato disfrutando, en ocasiones llorando de emoción frente a un objeto, y creo que a final de cuentas eso es lo que deberíamos de buscar en el objeto. Y no nada más hablo de una obra de arte. Cuando nos enfrentamos a un objeto, no sé, una porcelana antigua, una escultura prehispánica, ¿en cuántas veces, si nos dejamos llevar, verdaderamente nos puede llevar hasta el llanto de esa emoción que nos puede transmitir el propio objeto, ¿no? Entonces, bueno, que los eruditos sigan siendo eruditos y que hablen con todas sus teorías cósmicas y universales, pero si uno no es erudito, también podemos acercarnos a través de nuestra experiencia vital y de nuestros gustos, ¿verdad?, a los objetos. Claro, y por otro lado, déjame subrayar, por supuesto que es importante el mundo de los eruditos, digamos, ese trabajo curatorial detrás de una exposición es importantísimo porque precisamente son los curadores los que nos van a decir con ese cúmulo de objetos o con esa selección de objetos cuál es el mensaje, qué historias puedo contar yo ahora sí que con la exhibición de estos objetos en este orden y de esta manera. Entonces, por supuesto que sí, es importante. Vamos a una exposición y creo que es, pues sí, uno de los objetivos, salir con una idea, captar el mensaje que nos quisieron dar, pero no se puede convertir eso únicamente en ese diálogo de expertos, porque creo que también una de las sensaciones negativas que algunos en algún momento seguramente de la vida hemos percibido es cuando entras a una exposición y la exposición te hace sentir tonto, te hace sentir retrasado mental. Entonces dices tú, a ver, espérame tantito, o sea, no entendí nada. Y eso evidentemente te genera un rechazo al mundo de los museos. Esa es una mala construcción del espacio. Porque bueno, déjame juntarlo, esta experiencia de a lo mejor las personas que no conocemos mucho, que buscamos, vamos a decirle que buscamos esa alegría en esas visitas. Déjame juntarlo con lo otro, con el sentido de los curadores que también decías hace un momento, que le dan sentido a estos objetos. Entonces, por un lado está ese mundo de conocimientos que tiene que ser un conocimiento técnico preciso para el manejo de las piezas, para que no se dañen, que tiene que haber todas estas referencias. ¿Cómo se crea ese sentido en una colección? ¿Cómo podemos, los expertos, cómo lo construyen y cómo nosotros como visitantes podemos dilucidar esa propuesta que nos brindan los expertos? Bueno, yo creo que el reto, vuelvo a ponerlo de esta manera, el reto de un curador es precisamente tener enfrente una colección de objetos, o a veces me voy también a otra posibilidad, tener en mente
un concepto para después reunir objetos que permitan armarlo, que permitan, ahora sí, bueno, construirlo y luego transmitirlo a través de esa construcción. O sea que la máxima del diseño siempre es útil. Primero el concepto, después el diseño. Sí, pero pensemos que no es en todos los casos. Ok. Y, a ver, y esto para seguir hablando de los museos y cómo se generó, digamos, cómo llegamos al día de hoy con la cantidad de museos que tenemos en México. Y pensemos así en un caso quizá muy conocido por todos, el Museo Bello de Puebla. Ok. Bueno, esto originalmente empezó siendo una colección que se forma en el siglo XIX, que era de un diletante, de un coleccionista, que se dedicó a reunir obras de arte, mobiliario, y que al final dona su casa puesta, como él la tenía puesta, y en fin, pues por eso, por heredársela a su ciudad, que tanto quería, ¿no? Bueno, ahí el propio señor Bello fue el que le dio un sentido, fue el propio que dijo, yo quiero que se quede así. Y este caso que tenemos en Puebla, bueno, si recordamos, hay partes del Museo del Metropolitan de Nueva York que el coleccionista donó su casa con la condición de que las cosas se pusieran en el museo tal y como estaban en su casa. Entonces, ahí no es que hablemos de un guión, ahí no van a llegar los curadores del museo a decir, a crear un guión. Ahí lo que vamos a tener que, porque el objetivo del donante en ese caso era, yo quiero que la gente comparta lo que yo viví, lo que me daba a mí este ambiente que logré crear con todas estas colecciones. Entonces, a lo mejor ahí no puedes hablar de que haya un guión didáctico, era enfréntate a los objetos y casi que obtén de ahí lo que puedas, lo que te dé tu entendimiento. Ok, fue un guión que se construyó en toda una vida y nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. Sí, y habrá cosas que no entendamos, habrá cosas que no nos llamen la atención, y obviamente en la medida que tengamos más conocimiento, hombre, pues sí iremos pudiéndole sacar mayor provecho a ese tipo de visitas, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que ya entendemos, digamos, de una exposición contemporánea, en la que dices, hay un objetivo, hay un guión, hay que reunir estas colecciones, cuáles son posibles de conseguir y de tener, cuáles no, y a final de cuentas, con lo que cuentas, ¿qué es lo que puedes contar? Ok, no, pues con eso está clarísimo, apreciables amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en Procesos de la Memoria. Y bueno, vamos a pedirle a nuestro compañero Luis que nos pase las imágenes de la carpeta número 4, que es Imágenes para la Nación, Héctor. Entonces, todo esto previo es construir ideas, conceptos, emociones y también una idea de una nación en este caso. Bueno, mira, yo creo que lo comentamos ya hace un momento. En muchos casos, las colecciones eran para demostrar poder. En muchos casos era para formar una conciencia cultural en los pueblos. En otros casos era francamente para dar una idea de hacia dónde quería el gobierno o el Estado llevar una cultura determinada. Entonces, estas imágenes que me permití aquí, unas cuantas imágenes de la etapa del muralismo en México, hombre, creo que tenemos que entenderlas que de veras es una parte muy importante de nuestra historia de imágenes, porque con esas imágenes que eran, bueno, que el objetivo era precisamente el arte no en los museos, sino al alcance del pueblo, aunque lamentablemente hoy muchos de los edificios que fueron intervenidos por artistas, muchos no se pueden visitar, pero en fin, el concepto era generemos el nuevo concepto del México moderno a través de los muros
de todos estos edificios históricos. Entonces creo que es digamos, una forma de entender también que esa colección de murales que comisionó el gobierno a todos esos artistas, también fue una oportunidad que se vio para generar cultura, para generar nacionalismo, para inclusive originar la historia oficial. ¿De qué periodo estamos hablando, Héctor? Este muralismo, entre qué y qué? Postrevolucionario, si lo vemos. O sea, ya, digamos, si vemos muchas de las imágenes, o sea, en los murales siempre vamos a encontrar, bueno, en muchos de los murales, ¿no? Pero uno de los temas es, obviamente, el rechazo al mundo hispánico. Siempre se pone a los españoles como los tiranos, como los explotadores de los indígenas, en fin. Pero también está esta otra parte en donde se hace una apología de la revolución, en donde aparecen todos estos héroes, bueno, iba a decir de las revoluciones, desde la época del independentista, pero también a la revolución nacional, en donde imágenes como Zapata, en fin, el objetivo claro del muralismo es reforzar esa idea de, como digo, ya del México revolucionario, del México independiente, del México ya que ha dejado la parte de la esclavitud, toda esta parte negativa, y ahora presentarlo y convencernos de que somos una nueva nación pues creciente y con posibilidades. Bueno, es un periodo ahí pues muy intenso, ¿verdad? En el sentido de creación en México, y también después de ese periodo de posrevolución, toda esta escuela mexicana, hay toda una serie de acontecimientos artísticos que después dan a ciertos espacios estas colecciones. Si pusiéramos, por favor, Luis, la carpeta número 5, que es grandes colecciones, ahí podemos ver que una parte de estas obras se fueron a colecciones de museos y siguen generando estas ideas, pero también hay otras cosas nuevas. Coméntanos un poco de este periodo de que las obras ya están en colecciones, por ejemplo, en Nahuacalli. Bueno, mira, permíteme un pasito antes. Primero que nada, sí, subrayar lo que mencionaste, que decíamos y hablamos de que antes fue quizá la corona, quizá la nobleza, los coleccionistas, después, evidentemente, con un papel muy importante, la iglesia, pero también después ya los gobiernos, los estados, se vuelven los custodios de esas colecciones, pero también de estos nuevos espacios generadores de cultura. Entonces, bueno, pensemos que en algunos casos de la academia fundada por Carlos III, que vimos algunas de las imágenes, donde se integra, bueno, donde se funda la Academia de San Carlos en el centro de la Ciudad de México, y que después de ahí, con las colecciones que mandó, digamos, de las colecciones reales que se mandaron para la Academia, después nace el Museo de San Carlos. En fin, de las colecciones que había desde el presidente Guadalupe Victoria, que estaban ya en un primer museo, después llega Maximiliano, y en 1865 abre o decreta abrir el Museo Público de Historia, Natural, Arqueología e Historia de México. Entonces, todos estos lugares se empiezan a nutrir tanto de objetos que ya tenía el Estado en ese momento, pero bueno, el gobierno en ese momento, pero también muchos coleccionistas particulares empezaron a nutrir la idea del museo. Pensemos que estos conceptos digamos, de democratizar la cultura, a muchos coleccionistas les llegó.
Les llegó y donaron sus colecciones para integrarlas a los museos. Por decir bueno, hay una cosa que quiero subrayar. Es Sí. Lázaro Cárdenas, como hemos sabido recientemente, bueno, más bien nos han recordado recientemente. Sí. Lázaro Cárdenas fue quien deja el castillo de Chapultepec, que había sido residencia de varios presidentes, para irse al Molino del Rey, y es cuando se forma el Museo Nacional de Historia en el castillo. Claro, después, y creo que es a donde tú querías llegar, evidentemente llega un presidente, pues vamos a decir, asesorado por grandes pensadores, por grandes intelectuales de su momento, y hay quien ya le ha puesto al presidente López Mateos el presidente de los museos, porque es el que genera el Museo Nacional de Antropología, el que instalan el Museo Nacional de Historia, el que genera el Museo de Arte Moderno. También se reinstala en la nueva sede que tiene ahora el Museo de San Carlos, el Museo Nacional de las Culturas, que antes era el museo ahí de Moneda, el Museo Nacional de las Intervenciones, en fin, todos estos espacios se lograron nutrir gracias a esas colecciones, tanto oficiales, lo voy a poner con ese calificativo, pero también con muchísimas colecciones privadas que se pusieron bueno, que se sumaron para estar al servicio de la nación, ¿no? Y bueno, ya después algunas de las imágenes que vimos nos llevan más bien a este coleccionismo, ya diríamos, del siglo XX, en donde evidentemente Diego Rivera, uno de los grandes coleccionistas de arte prehispánico, digamos, a su muerte, él ya había dejado un fideicomiso en el Banco de México para crear el Anáhuac Cali, que, digamos, ahí invirtió todo lo que pudo haber generado de riqueza por la venta de sus obras. Lo dejó invertido en el Anáhuac Cali, pero también en la Casa Azul de Frida, también que es uno de nuestros museos importantes y más visitados de la ciudad. Pero pensemos en tantos otros casos. Por ejemplo, el Museo de Arte Prehispánico de la ciudad de Oaxaca, donado por Rufino Tamayo. En otras ciudades, vamos, donde ha habido casos muy importantes, muy relevantes, por ejemplo, en Zacatecas, el Museo de Pedro Coronel, por ahí salió alguna imagen del Museo de Pedro Coronel, del Museo de Rafael Coronel, más recientemente, y lamentablemente también quien falleciera hace unos cuantos meses, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. O sea, todos esos museos que se nutrieron, que surgieron a raíz de un coleccionismo, a raíz de un artista o a veces de un coleccionista que a lo largo de su vida logra reunir una importante colección y es puesta al servicio del público. Casos como el Museo Carrillo Gil, como el Isidro Favela, para el Centro Cultural Isidro Favela en San Ángel, en Tabasco, el Museo de Carlos Pellicer, que es el Museo de Tabasco, en Cuernavaca, el Museo Brady. Posteriormente, ya muchos tenemos presente, cuando se abrió inclusive con el apoyo de Televisa, el Museo Tamayo, por Olga y Rufino Tamayo, el Cuevas, y por supuesto, esto hablando, fíjense, todos estos casos hablando de artistas coleccionistas, pero también, como dijimos, están estos otros artistas, bueno, estos otros coleccionistas, no necesariamente artistas. Bueno, ya mencioné el Museo Bello de Puebla, que de hecho son dos museos Bello que vienen de una misma rama familiar. Hablaste y tocaste el tema, y obviamente es mi tema también, el Museo Franz Mayer, ¿no? Claro. Integrado a raíz o a partir de el coleccionismo de un solo hombre. Pero pensemos también en el Museo Amparo, que surge a raíz de la colección de don Manuel Espinosa Iglesias. El Museo Dolores Olmedo, que también por ahí salió alguna imagen en Xochimilco, ¿no? Esa colección maravillosa de prehispánico, de arte popular y evidentemente también de arte donde hay Diegos, donde hay Fridas, en fin, todo esto. Y por qué no también pensar en dos casos pues, quizá más cercanos, el Museo Sumaya,
de la Fundación Slim, pero también subrayaría yo, recientemente abierto y como un gran coleccionista, casi que mencionaría yo de gabinete, que es la colección de Guillermo Tovar y de Teresa. Entonces, sí es bien interesante cómo ver que no todas las colecciones acaban siendo museos. Está la colección que estuvo en la casa que hoy tiene el University Club, que fue la casa de la familia Gargollo, que fue un gran coleccionista. Otro gran coleccionista, el señor Mauricio de la Arena. Otra gran colección que también se desperdigó también a su muerte fue la colección de Chucho Reyes, que además de artista, o de Jesús Reyes Ferreira, además de artista, fue un gran coleccionista. Y también otra colección que yo creo que nos abrió los ojos en muchos temas en su momento, que fue la colección de Ted y Hannah Behrens. Y esto es por mencionar a algunos de los grandes coleccionistas y cómo muchos de ellos, o algunos de ellos, terminan siendo detonadores de museos cuando se ponen al servicio de la comunidad. Y bueno, todo esto que mencionas nos da un panorama de la riqueza de obras, de objetos que hay en México. México está en el top 10 de los países que tienen más colecciones en el mundo, más museos. Esto significa que, por una parte, hay objetos y espacios donde coleccionar, pero también hay una gran labor y mucho trabajo y un gran amor por esta cascada de objetos que nos hablan de nosotros mismos. ¿Por qué crees que México es tan, algunos mexicanos están tan interesados en conservar esto? Porque es una verdadera pasión que genera las obras y la naturaleza en México. ¿Tú cómo le das sentido a esto? Yo creo que en mucho es ese, bueno, primero que nada, ese orgullo que tenemos por ese patrimonio, y casi te diría que es como consecuencia de tener tal cantidad de patrimonio. O sea, no nos comparemos con, por ejemplo, con Italia, con Grecia, digamos, que son países que de veras también son famosos, ocupan los primeros lugares por su riqueza patrimonial. Pero vamos a ser honestos, México también está dentro de esos primeros países a nivel mundial en riqueza patrimonial. Mencionaste ahorita la cantidad de museos que tenemos en el país, creo que ese es un dato. Pero si nos vamos nada más a sitios arqueológicos, tanto descubiertos, pero tantos cientos más por descubrir, si vemos que cada una de nuestras ciudades coloniales, como les llamamos, tiene arquitectura, tiene iglesias, tiene arte, tiene, bueno, pintura, escultura, retablos, en fin, la propia arquitectura, en fin, como patrimonio. Si vemos el patrimonio natural que tenemos en México, que también tenemos de todo, ahora sí que regiones o diversidad de regiones que nos permiten una riqueza, creo que eso nos ha nutrido o nos nutre culturalmente, vamos a decir, y de alguna manera esto yo creo se va traduciendo en que es parte de ese orgullo, de esa mexicanidad. Ahorita nos han estado llegando, seguramente muchos los han recibido con este tema de la pandemia, del COVID. ¿Cuántos videos nos han llegado de que México es esto, y es su cultura, y es su paisaje, y es su fruta, y es su naturaleza? Entonces creo que eso es algo que desde niños aprendemos y que nos da orgullo, por supuesto, y que sin duda es detonante de que para que después podamos tener y se justifique tener la gran cantidad de museos que tenemos, la gran cantidad de sitios abiertos al público, cuidados y demás, que son sitios a donde vamos a reforzar ese amor a lo nuestro, ese gusto por lo nuestro, y bueno, y que va construyendo este concepto de nación que hay quienes lo han planeado, así no es accidental, es algo que hubo o ha habido intelectuales, y lo sigue habiendo, que siguen pensando cómo aprovechar todo este patrimonio para generar nación. Porque además de esto de generar naciones,
es un sentido también económico de que de México como potencia que desarrolla todas estas posibilidades culturales y también se venden y se generan dinero. O sea que la cultura, el patrimonio, estas colecciones ordenadas, los museos generan también conocimientos, pero también generan riqueza. Por supuesto, la industria del turismo cultural es importantísimo hoy en México. Y bueno, ya casi vamos a cerrar, Héctor. ¿A ti qué te gusta coleccionar? ¿Qué es lo que te gusta a ti como gran conocedor? ¿Cuáles son los objetos que te son entrañables? Ahora sí que va a parecer que me estoy justificando de la pregunta que hizo Jorge Altman, pero en realidad a mí me gusta chacharear de todo. Okay. Tengo algunas sillas, por ejemplo, no necesariamente de las sillas que tendría un museo de diseño, pero objetos que me llamaron la atención por algo, porque son plegables, porque tienen alguna característica especial. Tengo una colección de cigarreras, por ejemplo, y aclaro, nunca he fumado, pero se me hace que son objetos que nos hablan precisamente de una época en donde la gente fumaba pues, por el placer, en fin, pero no era ahora sí que el vicio, no era la actividad enviciante a lo mejor a la que hoy hemos llegado. Me gustan los objetos de cocina, por ejemplo. A veces en los mercados de pulga voy y compro un cucharón, compro un pelador de papas a lo mejor de los años 50, porque son como que los nacimientos del diseño industrial que conocemos. Y creo que básicamente en esa línea me atraen las chácharas en muchos sentidos. Bueno, entonces eres un coleccionista ecléctico. Completamente. Pero oye, también eso se me hace interesante de que tu primer amor, la carrera, también ha estado siempre presente conceptualmente en todo esto que nos has brindado. Sin duda. No ha desaparecido. Sin duda. Yo creo que yo fui de los que de manera muy precoz, yo quise estudiar diseño. A mis papás yo creo que les preocupó, de hecho mi mamá me lo llegó a decir, pero ¿de qué vas a vivir, mijito? Como se pueden imaginar. Pero era también yo creo que esta atracción que tenía yo por los objetos, quizá por entender también precozmente de que en la mayoría de los casos, los objetos que crean los diseñadores están creados para satisfacer una necesidad. Y a veces puede ser, digamos, en algo tan claro como cuando alguien hace unas muletas para apoyar a alguien que tiene un problema, una limitación, pero al mismo tiempo, el que crea un objeto simplemente para que por la belleza satisfaga al placer de una persona, ¿no? Entonces creo que entender todo ese mundo del diseño, creo que también de veras es parte de lo que me ha llevado profesionalmente, pero también a juntar, como digo, cositas. No me considero coleccionista, pero sí a acumular chácharas que me generan placer. Esa alegría. Bueno, mira, vamos a ir cerrando también, pero hay una pregunta algunas preguntas, por ejemplo, la de Víctor Máximo. Se ha conversado sobre colecciones un tanto estimadas entre los siglos XVI y XIX, pero ¿qué es coleccionable en el siglo XXI? Con la vasta inmediatez de cambios que suceden, ¿qué es susceptible de enmarcarse en patrimonio? Qué pregunta interesante, porque bueno, también es una idea de que todo lo viejito es coleccionable, lo nuevo también es coleccionable. ¿Tú qué opinas? Completamente. Igual que puede haber colecciones, digo, y las hay, por supuesto, y hay museos de ello, de arte contemporáneo, que es lo más nuevo que puede haber. Creo que también hay quien ya está coleccionando objetos de hoy. Bueno, no solo arte, objetos del día de hoy. Y creo que se vale. O sea, hay gente que está coleccionando, no sé, empaques, gente que está coleccionando fotografías.
del momento, de hoy. Y esto sin irnos a otros mundos donde, ¿qué estamos coleccionando? Bueno, yo recuerdo cuando aparecieron los iPods, Ajá. que la gente decía, ya tengo 4,000 canciones. ¿Por qué no entender que eso también es una forma de coleccionar? Antes la gente juntaba bibliotecas, ludotecas, en fin. ¿Por qué no pensar que también ese gusto de poseer música, que hoy además ya ni siquiera lo tenemos que tener, o sea, ya es conectarnos a una un dispositivo. red, exacto, y tener acceso a todo eso? Creo que ese es el coleccionismo de hoy, ¿no? No es nada más los objetos que físicamente vamos a poder tener, atesorar, y que van a implicar, por supuesto, un espacio, cuidado y todo eso, pero también está esta otra parte de intangibles que la gente, por ejemplo, gente que genera sus propios museos. Los cuadros que más me gustan de los museos del mundo, y tengo mi propio museo, ¿por qué no? O gente que colecciona etiquetas de las botellas de vino que se ha tomado, o los corchos. Ok. Ahí tenemos, pues, bueno, es una colección ordenada de bits. Déjame leerte una más de Roberto Arriola García, comparativamente con otro país, creo entender qué tan buen uso hacemos de nuestros museos, qué tanto aforo tienen en nuestros museos en comparación con otros países. A ver, yo creo que es muy bueno, muy satisfactorio. Evidentemente oímos cifras de, no sé, del Museo Metropolitano o del Louvre. Del Louvre, ¿verdad? Bueno, evidentemente tiene unas cifras impresionantes de visitantes, pero yo diría que no podemos a veces hacer esas comparaciones frías de decir el Louvre tiene tanto y entonces el Museo de Antropología debería tener tanto. Creo que ahí hay un tema de espacio, de capacidad de un inmueble, con todo y que nuestro Museo Nacional de Antropología, y aquí de veras aprovecho para hacer una mención especial que una gente que siempre admiraré, al arquitecto Ramírez Vázquez, pero de veras los espacios del Museo de Antropología, hombre, están pensados para tener para tener acceso al gran público, pero hombre, no nos queramos comparar con otros museos enormes del mundo, donde la cantidad de metros cuadrados que tienen, la cantidad de objetos que tienen, son muy por encima de lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, yo diría que sí, en México se ha logrado algo y que es importante, que la gente sí va a los museos. Lamentablemente, bueno, ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia está rompiendo con una costumbre. Yo estoy seguro, y de veras así lo deseo, que una vez que se acabe esto, una de las cosas que vamos a empezar que ya está haciendo la gente, ya la gente está volviendo a los museos, poco a poco y quizá con temor y demás, pero evidentemente llegaremos a tener las cifras a las que habíamos llegado y seguramente más, porque, hombre, este temor al que me refería en un principio, esta lejanía, ese respeto a la institución museo, creo que también es algo con lo que se sigue trabajando, y si también vemos la cantidad de museos que hay, bueno, y que todos están razonablemente, y bueno, algunos muy llenos y algunos razonablemente visitados, creo que es algo que también yo comparto. A mí me da orgullo. A mí un domingo en la mañana llegar al Museo de Antropología y verlo lleno, o llegar a Bellas Artes y ver las colas que hay para una exposición, o al Museo Sumaya, que a veces a primera hora ya tiene colas afuera, creo que son ejemplos dignos como para sentirnos orgullosos de esa actividad que desarrollan nuestras instituciones museo. Ok, bueno, Héctor, nada más para terminar, te voy a leer un comentario de Jorge. Yo creo que este comentario nos puede servir a muchos y nos da voz, que dice: gracias por darle sentido a todos los triques que me he dedicado a conseguir. Un abrazo, Jorge. A nombre de Jorge también, yo me suscribo a eso. Con esta charla le podemos dar sentido a lo que nos gusta, y yo me quedo en esta charla con la felicidad que podemos compartir con los objetos de
de la vida cotidiana que queremos tanto. Héctor, te agradezco mucho esta conversación, le agradezco mucho a la comunidad universitaria, la Universidad Iberoamericana, a través de este Procesos de la Memoria, no solamente los egresados o los estudiantes o los que trabajamos ahí, sino todas las personas que nos escuchan forman parte de esta gran comunidad, y especialmente gracias a la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional, a Patti, a Tania, a Luis por estar ayudándonos para construir esto. Héctor, te agradezco mucho una vez más tu presencia. Igual yo soy el que agradezco, de verdad, de todo corazón. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos.